porque tú en tu bondad has enviado a tu Hijo para nacer en este mundo pecador e identificarse con la humanidad para luego morir por ella. Te damos gracias, Señor, porque en tu infinita misericordia nos miraste con amor, aún siendo pecadores. Te pedimos, Señor, que tu palabra pueda estimular nuestra vida y podamos descubrir los propósitos que Dios tiene para cada uno de sus hijos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Bien, el relato del nacimiento del Señor es muy extenso en el Evangelio de Lucas. Como buen historiador, Lucas se preocupará de mencionar detalles históricos, geográficos y también de las personas. Pero vamos a mirar aquí desde el versículo 26 en adelante del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. Dice así el relato. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, le dijo: Salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué saludo sería este? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿Cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el sexto mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La visita del ángel Gabriel no solo tiene que ver con María, ya que se le apareció a Zacarías, el sacerdote, antes para anunciarle el nacimiento de su hijo Juan. También en el Antiguo Testamento vemos a Gabriel visitando al profeta Daniel más de 500 años antes, en Daniel capítulo 8 y Daniel capítulo 9. Y cada vez que aparecía el ángel, traía mensajes importantes de Dios. Dios en sus planes eternos usa a sus criaturas, tanto celestiales como terrenales. Este es el propósito más sublime de la creación: ser útiles para Dios y estar preparados para ello. Es el privilegio de quienes hemos sido despertados por el Espíritu Santo a la realidad de la vida nueva y a la experiencia de conocer a Dios por medio de Cristo y su voluntad revelada por medio del Espíritu Santo. Gabriel, como ángel creado, está disponible y preparado para ser un mensajero extraordinario, tanto por su naturaleza, pero más por sus mensajes. Este ser angélico es uno de los pocos que conocemos por su nombre, pero es un ser enviado, es un portador, uno que es siervo de Dios y por tanto, como todo ser creado, no debe ser ni adorado ni admirado, aunque sí reconocemos su dignidad y también su ejemplo de servicio. Gabriel tuvo mucho trabajo a esos años en torno al nacimiento y venida de nuestro Señor Jesucristo. Visitó a Zacarías y junto con su esposa Elizabeth, a José, a María, probablemente a los magos y también a los pastores junto con otros ángeles. Gabriel merece un comentario aquí, pues es un ejemplo de servicio, ejemplo de obediencia
ejemplo de sumisión a su tarea, ejemplo de ser un portador fiel del mensaje encomendado, ejemplo de no llamar la atención sobre sí mismo, sino sobre Dios a quien él sirve. Es un ejemplo para nosotros y la vida de este ángel nos hace preguntarnos si somos siervos fieles al Señor o siervos y siervas fieles al Señor. Se nos ha encomendado una labor de ser testigos en el mundo, de ser sal y luz de la tierra. Se nos ha encomendado un mensaje, el Evangelio de salvación, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Estamos dedicados a nuestra misión con gozo y responsabilidad? El ángel Gabriel nos muestra un buen ejemplo de cómo ser siervos útiles de nuestro Dios. Pero pasemos al personaje central aquí de este relato. María, la favorecida. Entrando el ángel donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida. Y este saludo perturbó a María, porque no estaba consciente de el favor que Dios estaba dándole, es decir, la gracia que le estaba dando para ser usada poderosamente por Dios para cumplir sus planes. Rápidamente podemos ver aquí a María como la favorecida de Dios. El ángel saluda entonces a María muy favorecida, es decir, llena de gracia. De entrada el ángel establece un principio fundamental en este diálogo. María puede participar del quehacer extraordinario de Dios por un acto de pura gracia. Es decir, que Dios le haya escogido como madre de su Hijo eterno, no presupone que María hubiese merecido o justificar esta gracia de parte de Dios. No había mérito en ella, más que simplemente conocer a Dios y estar disponible para servirle. Así también Dios la escogió a ella como podría haber escogido cualquier otra mujer en ese momento, pero escogió y miró a María porque era la que estaba preparada por Dios desde antes de la fundación del mundo. Como dice el apóstol Pablo, por el puro afecto de su voluntad la escogió o nos escogió a nosotros también, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Nos escogió el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Nos escogió según el puro afecto de su voluntad. Esta es la evidencia de la historia de Dios a través de las edades. Efesios capítulo 1, versículos 4 y 5, el apóstol Pablo comenta esta gracia bienaventurada de que Dios en su voluntad, sin ningún mérito en la criatura, escoge a aquellos para usos eternos y gloriosos. Ya sea las criaturas celestiales como las criaturas terrenales, están incluidas en sus planes. Dios quiere desarrollar su historia a través de sus seres creados. Seres ordinarios entretejidos en obras extraordinarias. Seres comunes siendo parte de la historia extraordinaria de la redención. ¿Cómo respondió María? ¿Cómo debo responder yo al favor y la gracia de Dios? María dice en el versículo 38, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Con asombro, con sumisión y con obediencia, María responde al relato del ángel. Y el ángel le responde, porque nada hay imposible para Dios. Cuando María pregunta cómo ocurrirá este evento porque ella no ha conocido varón, el ángel le dice, bueno, no solo tú, sino Elizabeth, tu pariente, también concebirá, dará a luz un hijo en su esterilidad y vejez, porque nada hay imposible para Dios. María reconoce que el mensajero viene de Dios, reconoce el favor de Dios hacia su vida. Entonces María responde, «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Cuando tú estás en comunión con el Señor y estás escuchando o leyendo su palabra,
¿cómo respondes al llamado del Señor? ¿Cómo respondo yo al favor de la gracia de Dios que me alcanzó a través de la fe en el Señor Jesucristo? ¿Es simplemente una respuesta pasiva? Decir, yo recibo la salvación y con eso me conformo, o me pongo al servicio del Señor como un siervo de Él, haciendo uso de este hermoso privilegio que se nos ha dado, de ahora no solo ser criaturas de Dios, sino ser hijos de Dios. Y Dios pide de nosotros que seamos hijos útiles en su obra. María reconoce el mensajero y también reconoce el mensaje de Dios, y también reconoce que ha sido favorecida con la gracia de Dios y se pone al servicio de su Señor. María también es una persona que nos muestra que vive en un continuo servicio a Dios, pero también una continua adoración a su Señor. Cuando se enteró que Elizabeth, su pariente, estaba esperando un hijo, siendo estéril y de edad avanzada, fue a visitarle y a alegrarse junto con ella. Esta actitud de María de rápidamente alegrarse con su pariente que está embarazada es una actitud que es digna de alabanza, pues no está ocupada simplemente con ella, dedicada a, bueno, el ángel me visitó, el ángel me dijo esto y ahora yo estoy en esta situación, ¿cómo lo voy a hacer? Y no, ella no estaba enfocada en sí misma. Increíblemente el relato nos dice que inmediatamente ella se enfocó en su pariente Elizabeth, porque ella no estaba como sierva del Señor, no estaba poniendo énfasis en sí misma, sino en la obra de Dios. Esta es una actitud de una sierva del Señor y de un siervo del Señor que debe ser de cada uno de nosotros. No está ocupada con ella de su situación difícil, de su matrimonio, porque traería deshonra a su vida, la situación social con los romanos que le oprimía, su estado de pobreza, qué dirían los vecinos, qué dirían sus parientes. Ella se alegra de su pariente Elizabeth. Ella se alegra de su prójimo, se asombra de Dios y se inclina en obediencia, gozosa delante de su Señor. ¿Cuánto bien puede llegar a tu vida cuando no estás enfocado en ti mismo y te enfocas en Dios y te enfocas en tu prójimo, cumpliendo así el mandamiento del Señor que nos recordó el mismo Señor Jesucristo en los Evangelios? Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley. Y si los seguimos, si los obedecemos, traeremos bendición en nuestra vida. Enfocaremos nuestra mirada en Dios y en nuestro prójimo para disfrutar alegremente ser siervo del Señor. Lucas capítulo 1, versículo 39 al 56 nos relata el encuentro de Elizabeth y María, o de María y Elizabeth, dos mujeres favorecidas por la gracia, que al juntarse alaban al Dios de lo imposible. ¿No te admira su conocimiento de las Escrituras al leer este relato? Nos admiramos de estas dos mujeres que tienen tan clara la situación en su vida y tan clara la historia de la redención. Vemos a dos personas, a dos mujeres, María y Elizabeth, llenas de la palabra de Dios, llenas del Espíritu Santo, buscando servir al Señor. Se dice de Elizabeth y de su esposo que eran hombres temerosos y mujeres temerosas de Dios, que Zacarías servía a Dios en el templo y Elizabeth era una mujer piadosa. Se dice de María también que era una mujer sencilla y piadosa y temerosa del Señor, al igual que José. En aquellos días, entonces, dice Lucas 1:39, levantándose María fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth el saludo de María, la criatura que estaba en su vientre saltó,
y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y clamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, porque se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Ella estaba consciente de lo que estaba ocurriendo. No era una persona que estaba como extrañada de los eventos que estaban ocurriendo en su propia vida y en el entorno. No se extrañó de que María estuviera embarazada, no la juzgó, no la recriminó, no le hizo preguntas, no. Ella simplemente, llena del Espíritu Santo, reconoció la obra poderosa de Dios en la vida de María. Y dice que es un privilegio para ella estar con esta mujer. ¿Por qué se me concede esto a mí? Que la madre de mi Señor venga a mí. Qué claridad de pensamiento, qué claridad en sus palabras. Ella está consciente de la revelación, del anuncio, y solo adora al Señor por el privilegio de ser parte de la historia de la redención. Hermanos, estas mujeres son un ejemplo para nosotros. Hermanas y hermanos, que nosotros podamos llenarnos de este ejemplo y animarnos con estas virtudes que Dios proveyó y alimentó a estas mujeres. Tan pronto como llegó, versículo 44, tan pronto como llegó la voz de la saludación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre, dice Elizabeth, porque no solo ella, sino que el bebé que estaba gestándose también era consciente de esa realidad, de la gracia de Dios que había sido derramada sobre María y también sobre ellos. Dice más adelante en el versículo 45, bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Otra declaración hermosa, profunda, llena de teología, porque la fe o confianza en Dios es nuestro fundamento de vida. Elizabeth dice, bienaventurada la que creyó. Podemos llevarlo a nuestra propia realidad. Bienaventurados nosotros los que creemos, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor en nuestra vida también. El Señor ha dado grandísimas promesas para que por ellas crezcamos, dice el apóstol Pedro. Esas promesas son el fundamento de nuestra fe. Las promesas de Dios son la bienaventuranza de una vida gozosa y segura en el Señor. Hermano, ¿tienes temor? Hermana, ¿tienes temor? ¿Estás ansiosa por esta situación que estamos viviendo? Concéntrate en el Señor. Concéntrate en las promesas de Dios. Créele a Él, porque todo lo que Él ha dicho se cumplirá. El Señor ha comprometido su voluntad y su poder para hacer y desarrollar sus planes. Si lo hizo en este tiempo en que visitó a través del ángel a María y a Elizabeth y cumplió su propósito en la vida de ellas, como también en la vida de sus hijos, ¿cómo no cumplirá sus propósitos en nuestras propias vidas? Esta declaración asombrosa de teología, la fe o confianza en Dios es nuestro fundamento de vida. Creer en Dios y creerle a Dios es una bendición a nosotros. El autor de Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hasta dos mujeres fueron galardonadas, es decir, bienaventuradas, porque creyeron sin cuestionar, creyeron con gozo, creyeron con sumisión y humildad que el Señor estaba usándola para algo grandioso en la historia de la humanidad. Entonces María responde a Elizabeth, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. María reconoce a Dios como su Señor y Salvador. Su enfoque en Dios es el gozo de su vida. Era una vida centrada en el Señor, no centrada en sí misma, no centrada en las circunstancias. Ella estaba centrada en su Dios y en los propósitos de su Dios para su vida. Dice versículo 48, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí, desde ahora me dirán, bienaventuradas todas las generaciones,
porque me ha hecho grandes cosas ser poderoso. Se ve como favorecida por ser un instrumento de Dios para bendición de otros. Ella tiene una mirada correcta de Dios y de sí misma. Se mira como una sierva indigna, pero que ha sido tocada por la gracia de Dios. Una persona que no merece, pero que recibe. Una persona que no tiene virtud alguna, pero que recibe de Dios la grandeza de la gracia que la prepara para ser sierva útil. Es una persona que sabe quién es, pero más aún sabe quién es su Dios, grande y poderoso. Dios la ha escogido y le dirán bienaventurada toda la generación. Cabe aquí algunas preguntas también. ¿No ha hecho Dios grandes cosas en nuestra propia vida? ¿No ha traído Dios a nosotros el favor de su gracia inmerecida? ¿No es usted y yo favorecidos por la gracia de Dios a través de la persona del Señor Jesucristo? Hemos recibido la vida eterna en Cristo Jesús. Hemos sido declarados hijos de Dios. ¿Pueden verlo los demás y reconocer la obra poderosa de Dios en tu vida y en mi vida? ¿Qué dirán de nosotros las generaciones venideras cuando nosotros ya no estemos aquí? ¿Qué dirán mis hijos? ¿Qué dirán mis nietos o mis bisnietos o aquellos que me conocieron y que después hablarán de nosotros? ¿Qué dirán de nuestra vida? Dirán, como decimos de María, es una persona que fue favorecida por la gracia de Dios y fue recordada a través de las generaciones como la madre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Santo es su nombre, dice María, porque se está centrada en su Dios. Y su misericordia, versículo 50, su misericordia es de generación en generación a los que le temen. 51. Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de su corazón, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes, a los ricos envió vacíos, socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia de la cual habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre. Esta mujer humilde, esta mujer sencilla, tenía una claridad en su pensamiento, hace un recuento de la misericordia de Dios por su pueblo, mostrando su conocimiento de las Escrituras. Como una mujer piadosa y temerosa de Dios, ella tenía conocimiento de Dios y de la historia de Dios con su pueblo. Es como la mujer virtuosa de Proverbios 31. Engañosa es la gracia y vana la hermosura, la mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Ella es alabada porque es una mujer que tiene un profundo conocimiento de Dios. Esta mujer, María, estaba llena de la palabra de Dios y estaba llena no solo de la palabra de Dios para recordar o repetir como versículos o textos del Antiguo Testamento, estaba llena de la palabra de Dios para interpretar correctamente la vida. Ella estaba llena de la palabra de Dios y interpretaba al mundo a través del relato de Dios, la historia, los acontecimientos, sus propias circunstancias eran de alguien firmemente anclado en la palabra de Dios. Otras preguntas que podemos hacernos de estos relatos. ¿Qué explicación tenemos nosotros de la historia y de los eventos que estamos viviendo hoy? ¿Qué explicación damos de nuestras circunstancias particulares? Podemos, al igual que María, poder relatar o contar o interpretar nuestra vida a la luz del plan glorioso de Dios. Puedes unir tu vida con el plan de Dios y alabarle por eso. ¿Pueden las personas verte entendiendo la vida, el mundo, la historia, las circunstancias a través de la palabra de Dios? ¿Tienes respuesta a tu propia vida y a la vida de otros
cuando demandan razón de tu fe, puede uno decir con libertad, esto es lo que Dios dice que es. María nos da un tremendo ejemplo de una mujer llena de la palabra de Dios, así como nosotros también debemos estar llenos de la palabra de Dios y mirar al mundo, la historia pasada, la historia presente y la historia futura a través de su palabra, pero también mirarnos a nosotros mismos y nuestras circunstancias a través de esa preciosa palabra. Y se quedó María con ella, con Elizabeth, como 3 meses, y después se volvió a su casa. Permanecieron juntas, alabando al Señor, orando a Dios, cantando al Señor. Pienso en estos 3 meses que ellas pasaron juntas, cómo se recrearon en el Señor. Y también ella estuvo allí probablemente hasta el final del tiempo de Elizabeth, cuando dio luz a Juan el Bautista. Bueno, la bendición no trae consigo, la bendición no siempre trae consigo éxito, fama, ni favores automáticos. La bendición sobre María, el honor de ser la madre del Mesías, le produciría a la larga mucho dolor. Sus parientes probablemente se burlarían de ellas, estaría sobre ella el estigma de haber tenido un hijo que no era de José. Y cómo ella explicaba esta situación. Su esposo José estaba a punto de dejarla, rechazarían y matarían a su hijo en el futuro. Ella vería como su hijo esclavado en la cruz, humillado ante los hombres, pero exaltado ante Dios. Y al final, el último relato que sabemos de María en las Escrituras, en el libro de los Hechos, junto con los discípulos del Señor, esperando la venida del Espíritu Santo en el aposento alto en Jerusalén, para seguir siendo sierva y discípula de su Señor. Sí, su bendición acarrearía tristeza, pero a la vez también su sumisión a la voluntad de Dios traería a ella y al mundo la bendición más grande que nosotros podemos recibir: la salvación en la persona de Cristo Jesús. Alabamos a Dios porque somos favorecidos con su gracia salvadora. Alabamos a Dios porque podemos someternos gozosamente a su voluntad. Y hermanos y hermanas, unámonos a María para que con corazón humilde nos sometamos a la voluntad de Dios. En esta Navidad, renovemos nuestro amor y fidelidad a nuestro Señor y Salvador. Renovemos nuestro compromiso de obediencia, de sumisión, pero a la vez también alabémosle. Gocémonos juntos con nuestros hermanos y hermanas en este tiempo de Navidad. Que nada ni nadie nos quite el gozo de saber que somos hijos de Dios y que Dios nos ha escogido y nos ha favorecido con su gracia para ser parte del plan glorioso de redención. El Señor les bendiga y pueda en este tiempo de Navidad gozarse junto con su Señor y junto con aquellos que le alaban y le conocen. El Señor les bendiga. Oramos al Señor. Padre eterno, gracias por tus bendiciones, por este ejemplo glorioso de María, Señor, una mujer que humildemente se sometió a tu voluntad, Señor, que disfrutó de la comunión con su Señor y Salvador, que era su Hijo en ese entonces, pero también, Señor, queremos gozarnos junto con todos aquellos que en obediencia y fe disfrutan de la gracia inmerecida. Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has alcanzado con tu Hijo y venido el cumplimiento del tiempo, nos has expuesto a tu Evangelio y nos has salvado. Gracias te damos, Señor, por vivir en este tiempo en el cual tú nos has permitido disfrutar de tu gracia y serte útil. Señor, con gozo nos entregamos a ti para que tú nos uses como siervos, Señor, en tus manos. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y les provea un tiempo de gozo en esta Navidad. El Señor les bendiga.